nosotros es muy importante que inicie esta discusión sobre la salud Colombia en el emblemático Hospital Universitario del Valle, que acumula la historia, el pensamiento, las ciencias de la salud del Pacífico y América Latina, en materia de trauma y en materia del gran conocimiento médico y científico que se ha generado aquí. El hospital, la última vez que estuvimos acá, estábamos con los estudiantes en una situación de paro porque el hospital se batía entre la difícil decisión de si se intervenía, se liquidaba, entraba en ley 550 y la ciudadanía, los trabajadores, los estudiantes rodeaban el hospital como una defensa de lo público, de la historia misma de la medicina caleña y del Valle del Cauca, y esto posibilitó unas decisiones que hoy nos permiten estar aquí con el hospital abierto. Sin embargo, el modelo que se ha instaurado en el país en términos de salud no es favorable al hospital. El hospital sobrevive por su fuerza, también por la importancia social y científica que tiene, pero no justamente porque el modelo favorezca que los hospitales públicos y las empresas sociales del Estado sean privilegiadas, y esto tiene que ser sujeto de una reforma. No estamos negando la iniciativa privada, reconocemos el conocimiento, la experiencia y el magnífico trabajo que tienen y que hacen las clínicas y las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud, pero como Estado y como gobierno nos corresponde fortalecer los hospitales públicos para que sean los máximos centros de excelencia, que logren tener formalizados sus trabajadores. Muy difícil un proceso de formalización donde tenemos deudas irregulares, donde no sabemos cuándo se va a pagar, y por supuesto ese proceso de formalización, de pago digno y decente a todo el personal es garantía también que el hospital continúe con su vocación investigadora de conocimiento y que sea un hospital a la altura del siglo XXI. Ese ha sido el compromiso del presidente Gustavo Petro en su punto programático del fortalecimiento de los hospitales públicos, uno de los elementos de la transformación del sistema de salud. No puede ser el hospital público un vendedor de servicios al mejor postor. No puede estar el hospital público en una competencia por si sobrevive o no. El hospital es la soberanía del Estado en el territorio y su apuesta científica más importante en materia de salud, y deben ser centros de pensamiento de la ciencia. Y me gusta decirlo aquí porque el HV es el primo hermano del Hospital San Juan de Dios. Aquellos hospitales sobrevivientes a este modelo en el cual no tenían o no tienen, digamos, las posibilidades que un sistema de salud debería darle a su comunidad científica y al cuidado de la vida. De eso se trata la transformación. En ese sentido nos disponemos con todo el reconocimiento y gratitud con el Congreso de la República por esta invitación que nos hace al gobierno para poder escuchar la naturaleza de la crisis y conversar con la ciudadanía, con los distintos sectores o subsectores del sector salud, entender y mirar cómo construimos una salida estructural a un problema que no se puede normalizar. Lo que acaba de describir la secretaria, la gerente y el alcalde no es normal. No es normal que un sistema de salud mantenga un flujo irregular de sus recursos. No es normal que el Hospital Universitario del Valle haya estado en una crisis hace pocos años a punto del cierre y su fenecimiento. No es normal. La sociedad colombiana no puede normalizar la negación de derechos, y por tanto lo que queremos es que el derecho fundamental a la salud se haga costumbre y que por supuesto sea un derecho equitativo, igualitario, y que este hospital que le ha servido a las poblaciones más vulnerables del Pacífico colombiano continúe siendo un bastión, como lo deben ser los hospitales en todo el país.
Entonces agradezco este espacio y estaremos atentas a todas las gestiones que se puedan hacer a nivel de la gobernación, la alcaldía y la sociedad civil para que la salud sea un derecho fundamental en el Valle del Cauca y en Cali. Sobre Convida, bueno, en este momento de 32 EPS que recibimos, cuando recibimos, había 14 en proceso de liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Con causales de liquidación y con agendamiento para que la Superintendencia de Salud tome decisiones respecto a las mismas. Esto fue lo que entregó el gobierno anterior y nosotros recibimos un sistema con EPS en esta condición. De las restantes, en uno de los indicadores más importantes de respaldo financiero, de 23 evaluadas entre el régimen contributivo y subsidiado, solamente 4 cumplen, bajo condiciones muy flexibles que ha tenido los gobiernos colombianos en las exigencias. En ese sentido, cuando tú tienes 14 EPS en proceso, en causal de liquidación, quiere decir que los recursos públicos de los colombianos se encuentran en riesgo y también en riesgo la prestación de servicios de salud por indicadores de mortalidad materna, perinatal, de tamizaje, que son inaceptables para organizaciones a los cuales el Estado delegó una función y el Estado tiene que exigir. En ese sentido, Convida tenía uno de los peores indicadores que pudiésemos tener, deudas abultadas con los hospitales, y digamos que se tomó la decisión de la liquidación. En ese sentido, ya el Ministerio de Salud está en todo el proceso de hacer el traslado efectivo de los pacientes sin alterar la prestación de servicios. Se está construyendo una propuesta ya de transición para las otras 14 EPS, las otras 12 porque se han liquidado 2, que no cumplen, para que esto no sea traumático, pero traumático es que el Estado haya depositado recursos públicos en unas instituciones que hoy no cumplen los mínimos estándares que se requieren. Sobre el tema de escasez de medicamentos, ya hay una mesa instalada con las transnacionales farmacéuticas y además con la industria nacional y los distintos actores del sistema de salud para resolver caso a caso, porque el tema de insumos y medicamentos, cada uno es distinto, opera de manera distinta. Por tanto, ya con el Ministerio de Industria y Comercio también existe una estrategia para negociación con importadores, por ejemplo, de insumos hospitalarios, y sobre cada medicamento se han dado ya 2 informes de los avances. Esto es un tema que viene hace 4 años, es un tema de escasez mundial en algunos casos, y en otros casos es un tema de competencia y papel dominante en el mercado y algunos actores, ausencia de sistemas de información pública transparente para toma de decisiones y control por parte del Estado, asuntos estructurales que tienen que ver con la transformación del sistema de salud, pero que necesitamos enfrentar desde ya para salir adelante con la escasez. Una implosión es que una institución prestadora de servicios de salud que se ocupa del cuidado de la vida no tenga acceso a recursos que pagamos los colombianos para el cuidado de la vida. Una implosión es que los hospitales públicos, que aún haciendo su trabajo no tengan la posibilidad de pagarle bien a los trabajadores y poderles pagar de manera digna para cuidar la vida en Colombia. Una implosión es que no tengamos un sistema de información del Estado, que no se haya construido en 3 décadas y que hoy el Estado colombiano maneje más de 70 billones de pesos para la salud y no tenga el control de lo que ha pasado con estos recursos, las deudas, donde puede haber, digamos, defraudaciones muy graves. Una implosión es que haya más de 600.000 PQRs, quejas, reclamos, del cual el 35% es por inatención. Una implosión es que tengamos la mortalidad, una de las mortalidades maternas perinatales más altas que haya en los países de la OCDE, y una implosión es más de 30 niños muertos por desnutrición en La Guajira. Eso es una implosión, y eso ya pasó, y en medio de eso estamos. Y la transformación lo que permite resolver es la búsqueda de soluciones para esa implosión, y eso no tiene por qué asustar a nadie, mucho menos a los médicos que también implosionaron,
porque los propios médicos no han sido tratados con dignidad en este sistema de salud, o preguntémosle a los médicos aquí cada cuánto les pagan, cuáles son las condiciones de trabajo que tienen, no son dignas. Yo ejerzo con ellos, han sido mis colegas y sabemos cómo ha funcionado esto. Si vamos a hablar del modelo del seguro social, el modelo de seguro social es lo que hay hoy. El seguro social era una integración vertical donde los trabajadores aportaban una plata a un seguro y ese seguro tenía sus propias clínicas y hospitales. Ese modelo del seguro social es lo que hay hoy con el sistema de integración vertical de muchas EPS con su integración vertical. Ese es el seguro social. Lo que tenemos que superar es ese modelo del seguro social porque no puede el Estado entregar recursos públicos al intermediario administrador para que éste se contrate a sí mismo, se pague a sí mismo a las tarifas que considera y quiebre a los hospitales y clínicas que no hacen parte de su integración vertical. Eso es lo que tenemos que superar. Eso no existe en ningún sistema de salud en el mundo. Analicen ustedes los sistemas de salud en el mundo y esa figura no existe. Además, porque hay otro elemento, la aspiración de la Ley 100 es que la EPS fuera una aseguradora, pero eso no fue cierto. Y las razones nos las están dando aquí. De las liquidadas, más de 200.000 millones de pesos dejaron deuda. El principal sentido del seguro, la palabra seguro, el concepto es la gestión del riesgo financiero. Es decir, si yo tengo unos recursos y gestiono un riesgo, unos contratos con unos hospitales y a mí me liquidan, yo tengo que tener un reaseguro. Eso no pasó en Colombia, eso no fue verdad y aquí hay testimonio de eso. Luego el postulado de que las EPS iban a ser aseguradoras no fueron ciertas, tampoco gestionan el riesgo en salud, eso lo muestran claramente los indicadores, el riesgo en salud lo gestionan los hospitales y las clínicas. Luego el papel real es de administrador e intermediario. Y la realidad hoy, fáctica, de hechos que vienen, que ya vienen, que no generamos el presidente Gustavo Petro y yo, es que la mayoría no cumple, una inmensa mayoría no cumple con unos mínimos requisitos. Eso requiere una salida que tendrá que dar el Congreso de la República, facultado sobre discusiones que tendrá que dar las comisiones séptimas y las plenarias del Senado y la Cámara, para lo cual nos estamos disponiendo a ese diálogo y esa construcción. Bueno, ya llevamos un mes y medio de gobierno. Entiendo que haya una expectativa grande y nos alegra, digamos, que haya una esperanza. Esto es un sistema de 3 décadas. Sin embargo, ya tenemos un plan que tiene que ver con el fortalecimiento de los giros directos. Hemos habilitado ya algunas acciones de decretos y resoluciones para pagar. La próxima semana contaremos ya cuánto hemos logrado con la Superintendencia de Salud que se gire a hospitales y clínicas y un plan de choque y contingencia frente al proceso de EPS que no cumplen. Este, digamos, es un proceso en el que ya estamos, además del necesario debate que tendrá que dar el Congreso de la República para resolver el problema estructural y de fondo. Bueno, nosotros recibimos más de 800.000 vacunas en proceso de vencimiento. En el momento del empalme se hizo un levantamiento de la emergencia sanitaria. No estuvimos de acuerdo con eso, pero pues evidentemente porque se bajó la guardia en el país. Se dijo que estábamos ya en una reactivación económica, se manda el mensaje de que se levanta la emergencia sanitaria cuando todavía la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que continuamos en pandemia. Eso ha hecho obviamente que la población baje como la expectativa del riesgo y la comprensión del riesgo. En ese sentido, ¿qué se ha hecho? Ya establecimos reuniones con Sinovac para que Sinovac con el INVIMA estudiaran las vacunas que tenemos en territorio y por esa vía mirar la posibilidad de ampliar el tiempo de vencimiento, porque generalmente las farmacéuticas ponen una fecha previa, pero esa fecha puede ser posterior por medida de prevención, y eso nos hizo que ya el vencimiento de vacunas sea muy bajito, sea inferior a 200.000, además de que se expidió una resolución para ampliar las edades de vacunación. Se ha citado a las EAPB, EPS, cuyo obligación legal es hacer búsqueda activa en más de 400 municipios. A través de la Superintendencia de Salud se citaron a los presidentes de las EPS
para comenzar a hacer esa tarea y se adelantan acciones con la Organización Panamericana de la Salud para proceder a continuar con el proceso de vacunación mientras la OMS hace la declaratoria de si termina la pandemia o no y se define en la comunidad científica mundial si anualmente continuamos con un comportamiento del virus como la influenza, lo que implica, digamos, ya que quizás se requiere una vacunación anual.